Lo primero es ver que el tema de la corrupción es un tema que está muy claro en la población. De hecho, incluso hay una pregunta que hemos hecho sobre esta idea de si están de acuerdo con la gente que el político robe, pero que haga obra. Que es lo que se decía antes. Bueno, 86% de los peruanos dicen que no está de acuerdo. O sea que en realidad el tema de corrupción parece que es el tema que manda en la elección. Pero luego, a partir de ahí, ya vienen otros elementos que normalmente deberían tomarse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que tenga experiencia para gobernar, que tenga un equipo adecuado. Y son aspectos que son, desde el punto de vista, digamos, del análisis, muy interesantes. Lo que sucede es que no necesariamente se están poniendo en evidencia o en obra en el momento de escoger hasta ahora, ¿no? Conciencia importante contra la corrupción, pero además respeto a la democracia y a las leyes. Es lo que reclama el elector. Sí, en general aquí hay una situación bien particular donde tenemos una gran responsabilidad de mejorar, ¿no? Es decir, el electorado tiene claro qué exigir. El problema es que aún le falta entender la relevancia de hacer bien ese proceso de elección. Es decir, ¿por qué son importantes estas autoridades que vamos a elegir y qué impacto realmente van a tener en nuestras vidas? Lamentablemente hoy en día la gran mayoría está decepcionado por la calidad de las autoridades que estamos teniendo, y eso lleva a un círculo vicioso, en el sentido de que si no sentimos que nuestro voto sirve para elegir autoridades que van a mejorar la calidad de nuestras vidas, lo que baja es nuestro nivel de exigencia y por lo tanto baja la calidad de nuestro proceso de elección. Y eso es lo que el peruano tiene que entender, que no es así, más bien es lo contrario. Hoy día tenemos que levantar la valla, y es levantar la valla para que las autoridades que necesita el Perú vayan mejorando. Y eso implica estudiar, las características, ¿no?, que se han mencionado y la conciencia, sobre todo, por ejemplo, del impacto de la corrupción y el rechazo a esta propuesta de que es corrupto, pero hace obra, el cambio que hay, ¿no?, en la interiorización de esta idea, ustedes dirían que supone un upgrade, o sea, es decir, que ya hay una toma de conciencia de que la corrupción impacta realmente en la vida del ciudadano, que atropellar la democracia, vulnerar las leyes o manipular las leyes también tiene un impacto en la ciudadanía. Nos gustaría que lo respondieran, pero cumplimos primero con nuestros anunciantes. Sí, porque son las 8:18. Por lo menos un poquito más consciente de que las decisiones impactan en la vida de los ciudadanos. Sí, encontramos que hay un elector más consciente de la necesidad de tener mejores autoridades. Lo que pasa es que, por otro lado, también es un elector que cada vez cree menos en la capacidad de las autoridades de cambiar las cosas. Y por lo tanto ha empezado más bien a desencantarse de la capacidad que tiene de elegir. Y eso es algo que tenemos que recobrar en las próximas semanas antes de las elecciones. Sí, exige más, y yo creo que esto incluso va a ser mucho más, este cambio de actitud del elector de ser muy crítico, va a ser mucho más grave incluso después de la elección, ¿no? Pero no se está poniendo todavía, no se le está dando la importancia a la elección misma ahora, y creo que es necesario que todos lo reconozcamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto que produce el hecho de que todos hayamos visto en los últimos meses, poco más de un año, la salida de Dina Boluarte y la salida de Gerí, y antes de eso la salida de Pedro Castillo? Hay que sacar conclusiones de la manera como se han desempeñado estas tres personas en la presidencia de la República. Pero al mismo tiempo estamos invadidos por una propaganda electoral que procede de 36 partidos diferentes que tienen candidatos presidenciales, 36. ¿Cuánto afecta eso en la percepción y en la formación de una opinión para el voto? A ver, primero arranquemos de que hay un desencanto por la política actual, lo que también lleva a que la gente no se esté informando a profundidad del tema, pero sí está percibiendo que se viene un proceso electoral complejo para ellos. ¿Por qué?
porque sí identifican que hay muchos candidatos de por medio. Digamos, nos han declarado 28, si bien son 36, ya saben que es 28 y es bastante. Solo están recordando a 3 y hoy día ya están acotando su proceso de análisis a 2 candidatos, lo que quiere decir con baja información ya están acortando muy rápidamente el funnel. Les hemos preguntado además cuán difícil perciben que va a ser el elegir este 12 de abril y cerca de un 40% está declarando que será difícil o muy difícil tomar una decisión. Entonces, ahí nos lleva a una tarea de, nuevamente, recuperemos la esperanza. Hay que tomar este proceso con la seriedad debida y hay que informarnos con anticipación, porque con tantas opciones el día de la elección, lamentablemente vamos a terminar decidiendo la carrera de manera ligera si es que no hacemos ese trabajo previo, ¿no? Entonces necesitamos, y ahí hay un deber cívico de todos nosotros, de recuperar la esperanza y hacer nuestra tarea para tener mejores autoridades. Por otra parte, a mí algo que me llama la atención, sobre todo lo que escucho de colegas del extranjero, mucha gente percibe que es una situación económica que está mejorando. Por ejemplo, en algo tan sensible como creación de empleo formal. Los datos son bastante contundentes en ese sentido, pero no queremos reconocerlo. No, tenemos la mirada puesta, no en la mirada positiva, sino en lo que va mal. Y como eso salta a la vista, lo otro queda ocultado. ¿Cuánto impacta el hecho de que los logros económicos puedan verse perturbados, podamos retroceder con malas autoridades que nosotros mismos elijamos? Sí, es algo que también nosotros hemos preguntado aquí, y lo que sucede es que de alguna manera esos buenos resultados que nosotros vemos los separamos las personas. Estos son los buenos resultados míos, que son hechos porque yo trabajé, porque nosotros trabajamos, de los buenos resultados que nos dan las autoridades. Y lo que encontramos es que la gente ahora dice, de alguna manera, no importa quién gane las elecciones, al final yo voy a seguir trabajando y voy a estar más o menos bien. Entonces lo que está haciendo es una especie de separación entre los políticos y su trabajo, lo cual es grave. ¿Por qué? Porque si tuviéramos mejores políticos, ese crecimiento sería muchísimo mayor, ¿no es cierto? O sea, realmente estamos en una situación ideal en términos económicos y en el mundo, pero no lo estamos aprovechando porque no tenemos la política que nos acompaña, ¿no? Ahora, situaciones como las que se han presentado recientemente, primero con el inicio del fenómeno del niño costero, por ejemplo, que pone a prueba al aparato estatal en todos sus niveles, luego con cómo manejar el impacto del conflicto en Medio Oriente, ¿no? O el encarecimiento del barril del petróleo, que tiene impacto, por supuesto, aquí en el precio de los combustibles, sumado a lo que ha ocurrido también en el ducto que viene desde Camisea. ¿Ustedes dirían que estas circunstancias, con lo que estamos viendo, colas en los grifos, elevación de los precios, pueden servir para romper esa inercia y que realmente el ciudadano diga, bueno, es verdad, cuando todo marcha bien, es decir, cuando estamos en piloto automático, de pronto y no necesitamos Estado y podemos ser indiferentes a la política. Pero cuando hay una situación en la que se requiere realmente la intervención, el niño costero, por ejemplo, ¿no?, que estuvo antes de los otros dos, ¿ustedes dirían que eso ahí voltea el ciudadano a observar mejor la labor y a exigir más de las autoridades? En parte sí, pero lamentablemente el ciudadano no reconoce cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de los gobernantes. Por lo tanto, le es muy difícil conectar un problema con un responsable directo. Es decir, es los gobernantes, el presidente. No se entiende quién se encarga de cada cosa. De cada cosa. Entonces, mientras no eduquemos en eso, el ciudadano no sepa, le es difícil controlar y exigir. Por el otro lado, lo que dice Rolando es un 97% de los peruanos cree que independientemente de la autoridad que salga elegida, le va a ir igual o mejor. Terrible. Es decir, el progreso es de nosotros, lo cual demuestra que tenemos un país emprendedor, pujante, resiliente, pero un país que no entiende que para el siguiente salto de crecimiento sí necesitamos buenas autoridades, y porque eso no lo vamos a poder lograr de manera individual.
Quisiera que Rolando reaccione ante lo que ha dicho Rolando, porque es grave que un porcentaje tan elevado piense que va a seguir igual después cualquiera sea el gobierno. Eso es un desafío a una mirada positiva. Sí, es un desafío sin duda, pero le podemos dar la vuelta justamente por eso, porque lo que ocurre es que ya sabemos nosotros que de alguna manera podemos defendernos y hemos crecido a pesar de todos los problemas. Pero creo que lo que nos falta es simplemente hacer lo que acaba de decir Rolando, que es esta relación entre los problemas que tenemos ahora y lo que hicimos antes para que esos ocurran. O sea, hoy día nos quejamos y todos estamos muy preocupados por el tema del gas, por ejemplo. Pero lo que tenemos que entender, el señor, la señora que nos está viendo, escuchando, tiene que entender que eso de alguna manera tiene que ver con la elección que hicimos hace pocos años. O sea, que si esas autoridades malas que tenemos, que se descuidaron o que hicieron cosas, no están ahí por gusto. Están ahí porque nosotros las elegimos. Todos los peruanos de alguna manera las hemos elegido. Y hay que tomar esa situación. Cada vez que vaya a hacer ese señor taxista su fila para comprar gas y no encuentre, piense, tengo que elegir mejor para no tener ese problema la próxima vez. Porque hay una relación directa entre ese problema y la decisión que hemos tomado antes. Yo les rogaría que nos acompañen un instante más, Mávila, durante la pausa para que retomemos nuestra conversación, porque tiene de original esta investigación que en general se estudia cuál es la oferta política y cómo se vota, pero acá no, sino cuál es el background personal de los diversos sectores sociales en función del cual mira la política, desde su experiencia. La pregunta que les formulaba es, claramente la gente ha percibido que el Congreso ha ido ganando poder y el Congreso no alza cabeza en cuanto a aprobación. Está absolutamente desaprobado por la ciudadanía. Sin embargo, cuando se pregunta por la importancia para elegir senadores y diputados, los entrevistados del estudio todavía siguen creyendo que es más importante la elección del presidente, además hay una diferencia notoria, que elegir senadores y diputados. ¿Cómo lo explican? A ver, varias cosas. Primero, sí, la importancia de votar por el presidente es del 39% hoy en día, que ha mejorado en 2 puntos respecto a la medición que hicimos el año pasado. Es decir, hay una ligera mejora. Lo que sí es fuertemente preocupante es en el caso del Congreso, hoy día diputados y senadores, que ha pasado de 24% a 17% en el caso de diputados y 14% en el caso de los senadores, ¿no? La interpretación es un poquito en línea a lo que comentábamos hace un rato. Hay una decepción, es decir, la gente realmente, probablemente suena feo, pero tiró la toalla respecto del legislativo. Del Congreso. ¿Y no siente que el voto puede cambiar esa situación? No, y en parte es porque no saben a qué se dedican. Es decir, realmente no saben cuál es el impacto directo del legislativo en la vida diaria del ciudadano peruano. Entonces, esa situación lleva a que la importancia de su voto caiga, incluso dado este panorama fuertemente convulsionado, donde el Congreso es un gran protagonista del caos, ¿no? Lo importante de este estudio, tal y como yo lo veo, bueno, naturalmente cumple con las exigencias de más de 1.200 personas encuestadas en ciudades y en el campo del Perú, en que se hace un año después de que ustedes hayan hecho otro igual o similar. Hace un año, en el mes de febrero del año 25, estábamos con Dina Boluarte, estábamos discutiendo sobre las joyas, los roles y la cirugía plástica. Las cosas han cambiado mucho como circunstancia y como inquietud coyuntural. Pero yo quisiera saber cuál es el cambio que han hallado entre el clima de la opinión pública en febrero del año 25 y en febrero del año 26, cuando han hecho este segundo estudio. A ver, primero, el objetivo fundamental de estas 2 investigaciones es poner en agenda que la calidad de nuestros gobernantes no solo dependen de quienes postulen, sino dependen mucho de que nosotros los votantes hagamos un trabajo serio y responsable a la hora de elegirlos. Entonces, y lo que hemos notado luego de un año es que en algunos indicadores ha mejorado, pero lamentablemente en muchos
no ha sido el caso, ¿no? Entonces, lo que pone en evidencia es que aún tenemos un esfuerzo grande en mejorar la educación cívica del elector para que entienda que cualquier gobierno empieza con nuestro voto. Y nuestro voto empieza con un proceso de información responsable y serio previo a cada proceso, ¿no? En todo caso, estamos absolutamente comprometidos con la misma causa, porque acá en RPP hemos desarrollado todo un equipo dedicado a eso, con El Poder en Tus Manos, dirigido por nuestra colega Catalina Quinto, y tratamos de dar, como ustedes, a partir de lo que han hecho ustedes, herramientas para que por lo pronto, entrando a la página web de RPP, podamos ver las listas, saber por quiénes queremos escoger, qué número tiene. En segundo lugar, cómo es el proceso del voto, e incluso cosas tan básicas como dónde vamos a votar, porque hay muchos también errores en ese sentido, ¿no? ¿Hay hambre de información? Es decir, al margen de que haya desconocimiento, ¿hay por lo menos ánimo de querer saber, de querer entender? Sí, hay ánimo de querer entender, y creo que ese es uno de los grandes cambios que se ha hecho. De hecho, el trabajo que se ha hecho aquí en RPP, que han hecho otras organizaciones con respecto a la información, todos los sistemas que existen para entrar a buscar información están ayudando. Lo que pasa es que como que se está dejando la elección para el último momento, ¿no es cierto? O sea, nosotros somos muy optimistas en el sentido de que este último mes va a ser un mes donde la gente realmente va a empezar a preocuparse y a entrar a utilizar las herramientas que se le ha dado. El gran cambio con respecto a la pregunta de Fernando que nosotros encontramos es que creemos que por primera vez se ha puesto a la responsabilidad del ciudadano como un elemento central en esta decisión, ¿no es cierto? Sobre todo dado de que se presentan tantos candidatos que la oferta ya no es el problema. O sea, es como cuando uno va a comprar, ¿qué prefieres? ¿Tener 2 o 3 cosas que te ofrezcan o tener varias para escoger? Bueno, ahora tienes muchas para escoger, la oferta no es el problema. El problema es el votante. Y lo que sí vemos es que es un votante que está interesado en buscar la información. Todavía no lo ha hecho porque está medio desconcertado con tantas noticias, pero lo que sí vemos es un incremento muy alto del interés en votar. Excelente noticia, Mavia, como para terminar nuestra conversación, ¿no? Sí, algo de esperanza y de mirada positiva, Arellano. ¿No? Rolando, sí. Por favor. El Perú se encuentra en un momento de un cambio importantísimo. Si elegimos bien, el Perú de los próximos 5 años o más va a crecer muchísimo. Yo creo que eso es algo que todos tenemos que ver. El problema de la elección no está en los votantes, no está en los candidatos, está en los votantes. Muy importante esa tesis básica. A pesar de las dificultades, es de los votantes que depende si nos inclinamos hacia el desarrollo y la consolidación de nuestra democracia o si queremos seguir en el caos en el que hemos vivido los últimos años.